Ahora sí, el día de hoy, y como ya es una costumbre, contaremos con la participación de un especialista altamente capacitado y que además es parte de la plantilla docente de nuestra institución. Cuenta con una trayectoria sumamente plausible en el área de la salud. Me refiero al doctor Sergio Ayala Díaz, quien cuenta con una licenciatura en zootecnia por la Universidad del Mar, un diplomado en endocrinología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestría en ciencias por la Universidad del Mar y además es doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin más preámbulos y con mucho gusto cedo el micrófono al doctor Sergio para comenzar con esta ponencia. Bienvenido, doctor, un placer tenerte por acá. Listo. Sí, muchas gracias. Adelante, doctor, justo terminaba de presentarlo, por favor, le cedo el micrófono. Voy a proyectar la presentación. Ok, el tema del que les voy a hablar el día de hoy es, en realidad es algo muy complejo, pero trataré de irlo guiando de forma tal que podamos aterrizar cada uno de los conceptos de los que vamos a ir tratando a lo largo de la charla en cuestiones que sean prácticas y lo que vemos realmente todos los días con las personas con las que estamos trabajando. La inmunología es un área que abarca diferentes componentes, diferentes órganos, diferentes sistemas, diferentes células, diferentes moléculas, y hoy en día también es un área que ha tenido muchos avances desde que se iniciaron las primeras descripciones hasta hoy en día. Para ello vamos a tocar tres puntos importantes, que es examinar la interacción entre el rendimiento físico y la función del sistema inmunológico, describir los mecanismos biológicos que conectan la actividad física con la optimización de la salud inmunológica y proponer estrategias para potencializar la respuesta inmunológica a través del ejercicio y el deporte. Entonces, voy a encender la cámara porque luego gesticulo mucho para tratar como de ejemplificar un poco más de lo que hablamos. Entonces, es importante también tener en cuenta que el ejercicio físico es una estrategia preventiva, terapéutica, y lo vamos a manejar siempre como tratamiento no farmacológico. Este tratamiento no farmacológico va de la mano también con otras estrategias terapéuticas, como la nutrición, como la rehabilitación y readaptación, y que nos va a permitir tener un tratamiento coadyuvante. Cuando hablamos de tratamientos coadyuvantes en cualquier área clínica o médica de la que hablemos, nos referimos a todas esas estrategias farmacológicas y no farmacológicas, como es el caso del ejercicio, que nos van a ayudar a potencializar el efecto terapéutico en el área de la que estemos hablando para tener un mayor beneficio. Entonces, la intensidad y la duración del ejercicio influyen de forma directa en cómo va a estar respondiendo el sistema inmunológico per se cuando hablamos de todos los órganos que forman parte de este sistema, también de las células y de las moléculas. Tenemos un sistema inmunológico canónico, del que vamos a hablar en un momento, pero también tenemos órganos o tejidos que van a estar interactuando o van a tener comunicación interorgánica con el sistema inmunológico propiamente dicho para potencializar esa respuesta. Entonces, cuando hablamos de sistema inmunológico nos referimos a que es un conjunto de órganos, tejidos y células que protegen al cuerpo de enfermedades y de microorganismos. Cuando hablamos de los órganos linfoides, podemos hacer mención del vaso, del timo, de los nódulos linfoides, de los vasos linfoides o todo este sistema de drenajes que tiene el sistema inmunológico. Por supuesto, la médula ósea y las placas de Peyer o tejido linfoide asociado a ciertos órganos. Por ejemplo, el sistema digestivo. También tenemos tejido linfoide asociado a la mucosa oral, genitourinaria y también a la piel. Todos esos órganos, propiamente dicho, hablando por ejemplo del vaso y tejido linfoide asociado a otros tejidos, van a funcionar como una barrera de defensa para las enfermedades infecciosas.
Sin embargo, el organismo de forma completa también va a estar teniendo cierto grado de inflamación sistémica, pero también algunas enfermedades autoinmunes que van a estar afectando de forma directa al organismo. Cuando hablamos también de sistema inmunológico, que era lo que les mencionaba acá, tenemos que hablar sin duda alguna de la médula ósea. La médula ósea es un tejido que va a estar proporcionando todas las células que van a estar en circulación. Hablamos de los eritrocitos, que no son propiamente parte del sistema inmunológico, pero que también tienen su origen en la médula ósea. Entonces, para hablar de leucocitos, que son todas las células que les llaman células blancas de la sangre o células de la defensa, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Tenemos aquí todos aquellos que se derivan de los progenitores linfoides, son los de este lado, progenitores linfoides y progenitores mieloides. Del lado izquierdo, donde tenemos a los progenitores mieloides, tenemos a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos, que cuando salen de circulación sanguínea van a llegar a los tejidos a residir en esos sitios y los vamos a encontrar como células dendríticas o como macrófagos. Y tenemos también a los neutrófilos segmentados. Y de la parte de los progenitores linfoides tenemos las células T o linfocitos T, linfocitos B, que cuando salen de circulación y se van también a los tejidos, vamos a encontrarlos como células plasmáticas. Y las células NK o células natural killer. Entonces, todas estas células que tienen su origen en la médula ósea van a entrar a circulación y van a ir a los tejidos. Cuando tenemos un periodo de entrenamiento bastante intenso o con una carga o un volumen de entrenamiento bastante significativo, todas estas células, toda esta dinámica celular que existe en el cuerpo de forma normal, se va a ver alterada. La parte celular, pero también la parte molecular. Entonces, aquí les puse una tabla donde tenemos dos características particulares del sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo podemos dividir como sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Cada uno de estos dos tiene sus particularidades en cuanto a la velocidad de activación, a la especificidad, a la celularidad involucrada de las células de las que hablábamos en esta diapositiva, qué células vamos a encontrar en el sistema inmune innato y cuáles en el adaptativo. La memoria inmunológica es súper importante, principalmente para enfermedades infecciosas. Necesitamos una memoria inmunológica. Si esta temporada de influenza, por ejemplo, nos contagiamos, desarrollamos la infección, tenemos síntomas, signos, el sistema inmunológico también va a tener una reacción en la cual al final del pico febril vamos a tener la producción de anticuerpos para que el siguiente año ya no nos dé la infección. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, vacunas. Tal vez esta temporada de influenza no me contagié de influenza, pero me puse la vacuna antes de que iniciara la temporada de contagios. Entonces, mi organismo sí. Bueno, entonces, en esta imagen que está ahorita en la pantalla, es donde les del sistema inmunológico. Del lado izquierdo tenemos a las células progenitoras mieloides y del lado derecho las progenitoras linfoides. Después, en esta tablita les mencionaba que tenemos las diferentes características tanto del sistema inmune innato como las del sistema inmune adaptativo. Entonces, cada una de estas características es importante en enfermedades infecciosas, en enfermedades autoinmunes, pero también a la respuesta que va a tener el organismo ante un volumen de entrenamiento que nos lleve al límite, por ejemplo, cuando llegamos al fallo. Toda esta dinámica celular, hablando de las células, y la dinámica molecular también se va a ver afectada. Entonces tenemos que el aumento transitorio de linfocitos y de neutrófilos tras una sesión de entrenamiento, imagínense, es una tubería, ¿no? Todos los vasos sanguíneos son como una tubería. A medida que las células se están produciendo en la médula ósea, todos esos leucocitos que nos van a proteger contra infecciones,
contra todo aquel microorganismo que llegue al cuerpo, tienen cierta dinámica celular. Esas células van viajando a través de los vasos sanguíneos, le llamamos circulación central, porque tenemos el vaso sanguíneo, un órgano hueco, y las células van en la parte del centro. Esas células van viajando y van migrando por todo el organismo. Sin embargo, llega un momento en el que se adhieren al endotelio y de ahí migran a los sitios donde puede haber una infección activa o los sitios, por ejemplo, donde tenemos una alta población de microorganismos que forman parte de la microbiota normal, llegan a esos sitios y cumplen su función biológica. Entonces, lo que nos muestran en esta imagen es que cuando tenemos una sesión de entrenamiento, digamos, donde llegamos al límite de las capacidades del cuerpo, los puntos representan a los leucocitos, vamos a tener una mayor confluencia de leucocitos en sangre periférica en este o al reposo, esa concentración de leucocitos va a bajar, pero no es porque se vayan a otro sitio, sino porque los que están adheridos al endotelio van a prender, van a entrar a circulación y después se vuelven a adherir al endotelio. También la modulación de citocinas proinflamatorias, que son proteínas que produce el sistema inmunológico, como el factor de necrosis y la interleucina 6, son mensajeros químicos. Todo el organismo se constituye por mensajeros químicos. Tenemos neurotransmisores que le van a indicar al organismo cuándo hay que moverse, cuándo hay que respirar, cuándo se tiene que mover el corazón y demás. En el sistema inmunológico funciona de la misma forma. Tenemos estos mensajeros químicos que nos van a estar indicando, por ejemplo, cuando hay un proceso de inflamación agudo, cuando hay un proceso de inflamación crónico, y todos estos mediadores, su función básicamente es que el organismo pueda llegar nuevamente a ese nivel de homeostasis o de equilibrio. Tenemos también las antiinflamatorias como la interleucina. Imagínense que es una balanza. Cuando nosotros llevamos al organismo a cierta por un traumatismo, por un desgarre y demás, va a haber un proceso de inflamación. Todas estas moléculas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, se van a elevar en concentración porque van a apoyar al proceso inflamatorio. Sin embargo, tiene que haber algo que regule ese proceso inflamatorio para que no sea exacerbado de forma tal que lejos de ayudar al organismo, lo dañe. Para eso producen las moléculas antiinflamatorias y nuevamente llegamos a ese equilibrio, que es lo mismo que nos están mostrando en esta gráfica. La inmunosenescencia, este es un punto también bastante importante y que hoy en día ya existen varios artículos y varios estudios que hablan sobre cómo el sistema inmunológico, a medida que vamos creciendo o vamos envejeciendo, también se va tornando senescente. ¿Qué quiere decir? Que ya no responde de la misma forma. La médula ósea ya no produce la misma. Bien, esos leucocitos que está produciendo la médula ósea ya no son tan eficientes tanto para actuar de forma celular contra las bacterias y que se las fagociten o se las coman y las destruyen, también pierden la capacidad de producir moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. Por lo tanto, en población, en adultos mayores, se ha observado que aquellos que no realizan actividad física y específicamente actividad física de resistencia tienden a ser más susceptibles a desarrollar infecciones. Y esto se torna un poco más complejo porque cuando se empieza a desarrollar sarcopenia en el adulto mayor, pasan diferentes situaciones. La primera de ellas es que pierde estabilidad, pierde equilibrio, esa comunicación o esa diafonía que existe entre el músculo esquelético y el hueso se pierde, por lo tanto la consolidación ósea es menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es la principal causa de muerte en adultos mayores que llegan a urgencias y específicamente a traumatología. Al no tener un buen equilibrio, al no tener una buena estabilidad, se caen, se fracturan y a tener un sistema inmunológico senescente, son más susceptibles a desarrollar infecciones en el sitio quirúrgico donde los tuvieron que operar,
para restaurar una cadera fracturada, un fémur, una tibia, un peroné. Entonces, las complicaciones que tienen de por sí la sarcopenia más un sistema inmunológico debilitado provoca que los adultos mayores que llegan a hospitalización por un trauma tengan una mayor susceptibilidad a infecciones. Entonces, toda esta dinámica celular que vemos aquí, más la dinámica molecular, se ve afectada. Sin embargo, en población adultos mayores que hacen actividad física, aeróbica o de resistencia, se ha observado que tienen una mayor sobrevida en cuanto a hospitalización que aquellos que no realizan ese tipo de actividad física. Entonces, tenemos varios efectos que podemos encontrar u observar desde el punto de vista inmunológico. Tenemos aquellos que, o más bien, podemos irlo dividiendo o fraccionando dependiendo qué es lo que querramos analizar. Podemos ver, por ejemplo, actividad física, hablando de cuestiones agudas, cuestiones crónicas, el tipo de actividad que realizan, por sexo, por grupos etarios, y se ha encontrado que en actividad o en ejercicio crónico, el ejercicio crónico mejora la función de las células T, las células B y las células NK, pero también de los macrófagos. Todas estas células del sistema inmunológico tienen funciones específicas. Las células T básicamente reconocen a los agentes patógenos o a los todo aquel microorganismo extraño o diferente al organismo. Las células B producen los anticuerpos. Las células NK nos van a ayudar a que todas esas células que tienen potencial de convertirse en células cancerígenas se puedan eliminar. También todas aquellas células que tengan una infección, por ejemplo, una infección por virus del papiloma humano o una infección por herpes virus, se puedan eliminar también. Y los macrófagos van a estar eliminando a todos aquellos microorganismos que tengan acceso al cuerpo, pero también tienen la capacidad de fagocitar algunas células que han sido marcadas hasta cierto punto por las células NK. También podemos observar un aumento en la capacidad de la respuesta frente a infecciones y tumores. Infecciones como las que hablábamos hace rato, ¿no? En adultos mayores. No es lo mismo tener un sistema inmunológico deficiente a la hora de llegar a un procedimiento quirúrgico que tener un sistema inmunológico fortalecido. También en cuanto a tumores, si las células NK están en buena proporción van a poder eliminar a todas aquellas células que tengan potencial de desarrollar un cáncer. Mejora en la producción de citocinas antiinflamatorias para mantener este equilibrio en cuanto a la respuesta inflamatoria del organismo, sea por una cuestión infecciosa, una cuestión por un trauma o por alguna otra situación de ese tipo. El ejercicio favorece el equilibrio hacia una respuesta inmune más robusta. Todas estas células que vemos acá son las que tenía en el texto anterior. Tenemos las células NK, tenemos los macrófagos, tenemos neutrófilos, células dendríticas. Las células dendríticas también tienen la capacidad de identificar y de presentar los antígenos al sistema inmunológico. Tenemos las plaquetas, células T que tienen la misma o más bien existe una diafonía entre las células dendríticas y las células T y las B para la producción de anticuerpos. Entonces, una persona del grupo etario que sea, que haga actividad física de resistencia o cardiovascular, recuerden que es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿no? Dependiendo de cómo podamos fraccionar nosotros el volumen de entrenamiento. En este caso, aquí, cómo estaría el sistema inmunológico de una persona que hace actividad física de resistencia o cardiovascular frente a células tumorales. Si una paciente, por ejemplo, que tenga susceptibilidad genética para desarrollar cáncer de mama, hay genes como BRCA1, BRCA2 y otros más. Si la paciente tiene esa susceptibilidad genética, básicamente es un volado. Puede o no desarrollar cáncer. Entonces, si tiene los genes de susceptibilidad para el desarrollo de cáncer de mama,
qué mejor que hacer actividades que prevengan el desarrollo del cáncer de mama. Y la actividad física es una de ellas, ya que cuando se hace ejercicio con un y con una frecuencia significativa, todas estas células se van a ver fortalecidas y todas estas tienen injerencia para que este tumor que se está formando pueda eliminarse y de esta forma o ya no se desarrolla un tumor como tal, porque todos los días nuestras células están digestivo, de la piel y demás. Entonces, en ese ciclo celular que está constantemente van acumulando errores, probablemente. Perdón, profesor, ya no se oye bien, se está cortando mucho. Entonces, cada vez que esas células se están dividiendo, van acumulando errores y mutaciones, pero el cuerpo, a través del sistema inmunológico y a través de otras estrategias, tiene la capacidad de eliminar a esas células. Entonces, si nosotros fortalecemos el sistema inmunológico, disminuimos el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué cáncer? Cualquier tipo de cáncer, en realidad. Entonces, la modulación celular, ¿cómo influye el ejercicio sobre el sistema inmune innato y el sistema inmune también adaptativo? Dependiendo, bueno, lo que nos mencionan en este artículo es que en función de cómo vamos teniendo los diferentes esquemas, sistemas o planes de entrenamiento, vamos a tener cierta respuesta por parte del sistema inmunológico. La primera de ellas siempre va a ser celular. ¿Cómo vamos a ver nosotros esa dinámica celular? Recuerden que existe comunicación entre todos los órganos y todos los tejidos. Cuando nosotros hacemos actividad física cardiovascular, aumentamos el volumen cardíaco, el gasto cardíaco y toda esa celularidad y todo ese líquido que está en la sangre va a pasar por todos los órganos y todos los tejidos. Y uno de los órganos que va a estar, o más bien que sí o sí va a estar circulando la sangre en él, son los riñones. Los riñones tienen la capacidad de censar el volumen sanguíneo, el volumen celular, qué células están pasando a través de los riñones. Y los riñones son los encargados de producir hormonas como la eritropoyetina y la trombopoyetina. Esas hormonas viajan de los riñones, llegan a la médula ósea y en la médula ósea favorecen todo el proceso de hematopoiesis, que se produzcan todas las células que vimos hace rato en ese eje. Dentro de ellas, las células T, las células B, las células NK. Entonces, el ejercicio induce la liberación de citocinas de otros órganos y otros tejidos y factores de crecimiento que modulan la respuesta inmune, pero también el músculo esquelético tiene, y el músculo cardíaco también, pero hablando específicamente del músculo esquelético, el músculo esquelético tiene la capacidad también de producir mioquinas. Las mioquinas también son mensajeros químicos que tienen cierto sincretismo con las interleuquinas. Entonces, esta comunicación a través de las interleucinas del sistema inmunológico canónico con las mioquinas del músculo esquelético van a potencializar la respuesta inmune para eliminar células que potencialmente van a desarrollar un tumor o para la eliminación de microorganismos patógenos, virus, bacterias, parásitos y demás, pero también tienen una injerencia significativa sobre la regeneración tisular. El ejercicio físico mejora la respuesta inmune en pacientes con cáncer. Esto se ha observado ya en una gran variedad de publicaciones que han salido en los últimos años, donde se ha segmentado a estos grupos de pacientes que se les hizo diagnóstico de cáncer, entran a tratamiento, puede ser tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. A partir de se elimina, por decirlo así, el cáncer, aunque en esas etapas todavía no se pueden declarar como libres de cáncer. Entonces, a estos pacientes se les da tratamiento o no solo actividad física, y se ha dado que aquellos que han realizado actividad física de moderada a intensa tienen una mejor sobrevida global que aquellos que no realizan actividad física.
Entonces, lo que se ha postulado es que las células del sistema inmunológico tienen la capacidad de hacer que esas células tumorales, porque son pacientes a los cuales ya se les hizo diagnóstico de cáncer, sean más susceptibles al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si le están aplicando radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia a ese paciente en ese tumor, va a ser más fácil que se mueran esas células a que si no hacen actividad física. Entonces, las células NK responden al ejercicio mediante su redistribución desde la circulación periférica hacia los tejidos. Esto era lo que les mencionaba hace rato. Tenemos nosotros una circulación central, donde están todas las células viajando a través de los vasos sanguíneos. Después tenemos la parte interna o la pared interna de los vasos sanguíneos, donde las células del sistema inmunológico, en este caso hablando de las células NK, tienen la capacidad de adherirse al endotelio. Es como, imagínense que se adhieren a los vasos sanguíneos en la parte interna a través de receptores. Los receptores son proteínas también. Una vez que se adhiere la célula, empieza a rodar como si fuera la llanta de un carro. Y una vez que empieza este proceso de rodamiento, se va a extravasar a través de las células en esos espacios que se forman entre las células endoteliales, que son las células que forman los vasos sanguíneos, y de ahí van a migrar hacia los tejidos, que puede ser, no sé, una fractura, un desgarre, un sitio donde hay una infección, el sistema respiratorio, cuando tenemos gripa, por ejemplo. Entonces, todas estas células tienen esa capacidad de salir de los vasos sanguíneos y de llegar al sitio donde se encuentre la infección. Estas células, y es algo que en los alumnos de licenciatura, cuando les doy clases de inmunología, siempre preguntan, ¿cómo saben las células del sistema inmunológico dónde está la bacteria que está provocando la infección? ¿O dónde está la célula o más bien el tejido que tuvo un desgarre por, no sé, una mala ejecución o porque el ejercicio fue excesivo, el volumen se excedió y demás? Pues recuerden que hace rato les mencionaba que el sistema inmunológico se comunica con todos los tejidos y el músculo también a través de citocinas y de mioquinas. Entonces, imagínense que el sitio donde está la bacteria que está provocando la infección está estimulando a las células que están residiendo en ese sitio para que produzcan interleucinas. Y como ese es el sitio donde está la infección y donde se están produciendo las interleucinas, en ese sitio en particular está la mayor concentración de interleucinas. Después esas interleucinas, esas proteínas, que aquí nos los ponen como estos puntitos, tienen la capacidad de ir a los vasos sanguíneos y entrar a circulación. Entonces, lo que hacen las células del sistema inmunológico es migrar del sitio de menor concentración al sitio de mayor concentración. Entonces, imagínense que aquí, este sitio es el sitio de mayor concentración de interleucinas o de mioquinas, por ejemplo, si fuera el caso del músculo esquelético. Entonces, las células del sistema inmunológico van a adherirse al endotelio, van a entrar a este proceso de rodamiento y van a llegar al sitio donde está la inflamación en ese momento y van a cumplir ahí su función biológica. Entonces, ¿qué son las interleucinas? Las interleucinas son proteínas. Se producen y se sintetizan de la misma forma en la que se producen, por ejemplo, las proteínas que le van a dar estructura y función a las sarcómeras, a las estructuras contráctiles, la miosina, la actina, la titina, todas estas proteínas de la misma forma. Tenemos nosotros nuestro código genético que se transcribe a un RNA mensajero. Ese RNA mensajero se traduce a una proteína. Entonces, todas las proteínas, las citocinas, las mioquinas, las interleucinas, todas estas son proteínas que se producen derivadas de nuestro código genético. Entonces, las citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, aumentan tras el ejercicio. Y las citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta ayudan a regular la inflamación y promover la reparación tisular.
¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, vamos al gimnasio en la mañana, cargamos el límite de nuestro peso y además llegamos al fallo. En ese momento nosotros vamos a dañar o a lesionar de cierta forma el tejido. Y el tejido, tras esa lesión que tuvimos por el entrenamiento, va a aumentar la producción de interleucinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, tras esa comunicación del músculo para que se indique un estado de inflamación en ese momento, el proceso inflamatorio va a cumplir su función. Se inflama, aumenta de tamaño, hay tumefacción, etcétera, ¿no? Después tiene que haber un proceso compensatorio. Este proceso compensatorio nos los van a dar las citocinas antiinflamatorias, que no solamente cumplen el proceso de detener la inflamación, sino también favorecen la reparación de ese tejido, que es lo que vemos nosotros cuando el músculo cambia su forma arquitectural tras un proceso de remodelación tisular. Entonces tenemos las citocinas de primer orden, que son aquellas que van a producir el sistema inmunológico, o también el músculo esquelético. Se envía este mensaje químico, lo va a recibir un receptor, y las células del sistema inmunológico también van a producir una respuesta a través de citocinas. Entonces vamos a tener siempre esta comunicación a través de diferentes tipos de moléculas, en este caso proteínas, o mensajeros químicos en forma de proteínas, pero también vamos a tener cierta respuesta a través del sistema endocrino, a través de hormonas. Y las hormonas también pueden ser de origen lipídico o de origen proteico. Entonces, nuevamente regresando a los ejemplos del cáncer, perdón que les ponga tantos ejemplos del cáncer, pero es a lo que más me dedico, ¿no? A cómo el ejercicio a través de diferentes mecanismos de regulación detienen o favorecen la destrucción de las células cancerígenas. Entonces, en este artículo, que está bastante interesante, nos hablan también sobre cómo la actividad física, aeróbica y de resistencia favorecen la producción de diferentes moléculas del músculo esquelético y van a ingerir directamente sobre las células tumorales. Nosotros en cáncer tenemos diferentes, o más bien las células tumorales tienen diferentes mecanismos por los cuales favorecen el desarrollo de un cáncer. El primero o uno de ellos es proliferación. ¿Qué quiere decir? Que esas células tumorales tienden a proliferar de forma exacerbada, y el ejercicio a través del sistema inmunológico va a producir, o más bien una respuesta inmunológica, porque también ahí podemos incluir al músculo esquelético como órgano accesorio, por decirlo así, del sistema inmunológico. Va a producir una interleucina, la interleucina 6, y la interleucina 6 se ha observado que bloquea la capacidad de división de las células tumorales. Entonces, en un paciente que tenga susceptibilidad a desarrollar cáncer, a través del ejercicio y a través de esta interleucina, puede detener el desarrollo del cáncer a través de la proliferación celular. También P21 y P53 son proteínas que se conocen como genes supresores de tumores. Entonces, a través de las iricinas o la actividad física favorece la producción y que sean más eficientes estos genes supresores de tumores para detener la proliferación celular. También la metástasis, que quiere decir que nosotros tenemos un tumor primario, por ejemplo, en un órgano, y de ahí esas células tienen adquieren la capacidad de entrar al torrente sanguíneo, al sistema linfático, o hacerlo por vía transcelómica, migrar y colonizar otros nichos u otros órganos y otros tejidos. Entonces, la actividad física a través de las iricinas puede bloquear la metástasis y detener que ese tumor que estaba tal vez en colon, en páncreas, en hígado, en otro órgano, no migre a otros tejidos. También moléculas como OSM y SPARC
que son caspasas, van a favorecer el desarrollo de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, lo que van a hacer es provocar que esas células tumorales empiecen a morir por apoptosis. Nuevamente acá en el ejercicio de resistencia tenemos a P21 y P53, que son genes supresores de tumores, y tenemos también a la ciclina D1, y estas también van a bloquear la proliferación celular para que no se sigan dividiendo. Doctor, ¿Sí? una disculpa por la interrupción, por ahí me pidió hace rato que le comentara cuando estuviéramos más o menos en tiempo del receso. Me gustaría que usted me comentara si quiere complementar esta idea o quiere que demos espacio a este receso. No, si quieres, tomamos de una vez el receso para ya después retomar con esta nueva diapositiva. Estupendo, muy bien, entonces vamos a proceder con este receso. Nada más, antes me gustaría mucho complementar la información que les di al principio de este seminario. Recuerden que solo tienen que escribir en el chat o bien a su asesora educativa por WhatsApp para recibir asesoría especializada a partir del día de mañana. Aquí les complemento el 40% de descuento que tiene el diplomado en prescripción del ejercicio en condiciones patológicas. Ya lo pueden ver aquí en la diapositiva, el maestro Sergio Ayala Díaz es uno de los ponentes destacados que tenemos ahí en el programa, una duración de 6 meses, y obviamente su valor curricular, son 12 módulos completamente en línea. Y la promoción con la que complementamos es que van a poder elegir además un 50% de descuento para inscribirse, ya sea a entrenamiento funcional como certificación o a bioquímica aplicada al rendimiento deportivo. Ambos, ya les decía, con duración de 2 meses, 8 módulos. La certificación internacional en entrenamiento funcional comienza el 14 de junio y la de bioquímica aplicada al rendimiento deportivo el 31 de mayo. Entonces, ya por ahí en el chat vi que había algunas personas interesadas. Yo creo que si ya están interesados es una excelente oportunidad que puedan aprovechar este descuento pues bastante considerable para el diplomado y que además de pilón puedan aprovechar un 50% en cualquiera de estas certificaciones. Ok. Bueno, hace rato les mencionaba este término de apoptosis, donde en este caso, bueno, en el anterior hablábamos de la apoptosis de las células tumorales, pero ahora en este caso la apoptosis se refiere a las células del sistema inmunológico. Cuando existe el ejercicio intenso, puede haber apoptosis de linfocitos, específicamente de linfocitos T. Entonces, en este caso, la médula ósea necesita tener la habilidad de estar reponiendo todos esos linfocitos T que están muriendo por apoptosis derivado de la actividad física. Generalmente podemos observar este fenómeno y de hecho es más evidente cuando la actividad física es de forma aguda o los espacios entre entrenamientos son bastante prolongados. Por ejemplo, una persona que va una vez a la semana al gimnasio y hace actividad física de resistencia, después se va a la caminadora, etcétera, puede provocar en ese momento y en ese punto específico la muerte de los linfocitos T. Entonces, en esas personas que tienen estos hábitos, por decirlo así, se genera una ventana inmunológica, donde esta muerte de linfocitos o de leucocitos en particular va a generar un estado de inmunosupresión transitorio. No quiere decir que realmente suponga un riesgo, sino lo que nos dice la literatura es que en esta ventana, más otros factores de riesgo, porque no es lo único que se va a observar, el paciente, o más bien la persona o el individuo, puede ser susceptible a desarrollar infecciones, ¿no? Pero para ello necesita tener también otros factores de riesgo para que se pueda desarrollar la enfermedad. Aquí en este diagrama les pongo las diferencias entre la apoptosis, que es la muerte celular programada, y la necrosis. Cuando nosotros sufrimos un desgarre o una lesión tisular en músculo esquelético, las células van a morir por necrosis, no por apoptosis. La necrosis sí desencadena una respuesta inflamatoria que puede ser moderada e exacerbada, dependiendo de la extensión de la lesión, cosa contraria que no ocurre con la apoptosis. La apoptosis no estimula el sistema inmunológico para que responda con la instauración de una respuesta inflamatoria.
Otra de las células importantes dentro del sistema inmunológico son los macrófagos. Los macrófagos juegan un papel clave en la mayoría de los tejidos a los que tienen acceso. Dentro de ellos, las mucosas, la mucosa oral, la mucosa digestiva, genitourinaria y demás, donde estamos expuestos de forma constante y básicamente desde que nacemos hasta que morimos a microorganismos, levaduras, bacterias, parásitos, virus, etcétera. Entonces los macrófagos se encargan de fagocitar a esas bacterias y a los microorganismos que se encuentren ahí. Si forman parte de la microbiota, van a mantener estable la población de la microbiota, pero si son microorganismos potencialmente patógenos, los van a eliminar y van a impedir que se instaure la infección. También cuando tenemos ciertos esquemas de entrenamiento crónicos, donde ya tenemos una estructura bien definida de días, volumen de entrenamiento y demás, va a haber diferentes vías de señalización que se van a estar activando, tanto para el sistema inmunológico como tal, los linfocitos, los macrófagos, células NK y demás, pero también para el músculo esquelético. Estas vías de señalización van a permitir la síntesis de proteínas para el sistema inmunológico, interleucinas, mioquinas y todas estas proteínas, pero también van a estar modulando la hipertrofia. Toda esta dinámica molecular que observamos cuando hay, por ejemplo, un programa de carga progresiva donde de tener ciertas unidades contráctiles, no sé, por ejemplificar 100 unidades contráctiles, conforme va pasando el tiempo y activamos todas estas vías de señalización, va a ir aumentando el tejido, porque nosotros de forma macroscópica vemos que aumenta el músculo en tamaño, pero adentro de cada una de las células del sistema del músculo esquelético también hay un aumento de unidades contráctiles. Si hoy estabas cargando 20 libras y en un mes cargas, no sé, 25, 30, 35, 40, vas a tener todas esas unidades contráctiles que necesitas para generar esa hipertrofia. Pero no solamente es la producción de las unidades contráctiles, sino que todas estas vías de señalización que se estimulan a través del sistema inmunológico van a permitir que esa reparación tisular del músculo esquelético al momento de hacer el ejercicio de carga sea de forma efectiva y que realmente se consigan los objetivos de la hipertrofia. Entonces, no vamos a entrar en detalles en este esquema porque es bastante complejo, pero lo que les quería enseñar es que en las células tenemos diferentes receptores que van a estar siendo estimulados por diferentes mecanismos. Tenemos el TNF, recuerden, del sistema inmunológico, vías de señalización como NF-κB, que van a estimular a nuestro material genético en el núcleo de las células para que produzcan proteínas como mioquinas, como interleucinas, como titina, como actina, como miosina. Todas esas proteínas derivan de la estimulación de todos estos receptores para que nuestro organismo pueda complementar todo ese proceso de reparación tisular. Y si estamos buscando la hipertrofia, pues que sea de una forma efectiva. Entonces, tenemos o podemos desarrollar diferentes estrategias o programas que nos ayuden a fortalecer el sistema inmunológico a través del ejercicio y el deporte. Esta diafonía o esta comunicación que existe entre el sistema inmunológico, hablando de forma canónica, y el músculo esquelético, va a favorecer que la inflamación sistémica, por ejemplo, en pacientes que viven con obesidad, pacientes que viven con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, se pueda llegar lo más que se pueda a un estado de equilibrio. Entonces, el ejercicio moderado y regular como estrategia para optimizar la salud inmunológica. Ustedes seguramente ya los han visto en otras clases donde pueden empezar a optimizar desde un punto cero, o sea, desde que yo abordo a ese paciente con esas características muy particulares, hago el diseño del plan de entrenamiento y voy a incluir toda la parte física, ¿sí? Toda la parte de actividad
cardiorrespiratoria, de resistencia y demás, pero también necesito echar mano de la parte de nutrición para que el organismo tenga todos esos nutrientes necesarios para la construcción de proteínas. Proteínas para la generación de hipertrofia o de masa muscular, y también la producción de proteínas que van a funcionar como mensajeros químicos para el sistema inmunológico. Los programas de entrenamiento que incluyan ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia son los más eficaces para mejorar la respuesta inmune. Se han hecho segmentaciones de la población donde a cierto grupo se le prescribe solamente ejercicio de resistencia, a otros ejercicio cardiovascular o aeróbico, y a otro grupo se les dan combinaciones, se le prescriben combinaciones. Y se ha observado que por mucho el que tiene mejor respuesta ante el sistema inmunológico es la combinación del ejercicio de resistencia y del ejercicio aeróbico. Ahora falta segmentar o proporcionar de ese 100% del volumen de entrenamiento que voy a realizar, qué porcentaje correspondería al ejercicio de resistencia y al ejercicio cardiovascular para tener ese beneficio de forma completa. La parte de nutrición también es algo que les mencionaba que es vital para que nosotros, a través de las diferentes estrategias no farmacológicas, podamos conseguir los objetivos que estamos buscando. El consumo adecuado de nutrientes como proteínas, toda la gama de proteínas, vitamina D, vitamina C y antioxidantes, mejora la respuesta inmune post-entrenamiento, porque si no se dan los nutrientes necesarios y el volumen de entrenamiento es el adecuado, lejos de generar un beneficio, vamos a tener un daño colateral por la falta de nutrientes, ya que el organismo va a empezar a priorizar órganos vitales, priorizar procesos vitales, más que una hipertrofia como tal. El ejercicio en combinación con una dieta balanceada potencializa la regeneración muscular y la respuesta inmune. Todas las células del sistema inmune están en constante renovación. No están, por ejemplo, como es el caso de las células del músculo esquelético, que se producen, se quedan constituyendo ese tejido y de ahí para adelante. No, las células del sistema inmunológico tienen un tiempo de vida limitado. Después de que llega ese tiempo de vida, se mueren. Y si el organismo no tiene los nutrientes necesarios, así estemos haciendo todo lo que físicamente podamos hacer para fortalecer el sistema inmunológico, la médula ósea va a detener la producción de células del sistema inmunológico. Tenemos diferentes tipos de dietas que ya están estandarizadas, ya todos los componentes están bien estudiados. La dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta MID, que es una combinación entre la dieta mediterránea y la dieta DASH, y la dieta keto. Cada una con sus propias particularidades. Sin embargo, muchas veces encontramos ciertas restricciones a la hora de conseguir los ingredientes para poder complementar esos esquemas de alimentación. En México y en Latinoamérica se han desarrollado otras estrategias. Lo van a encontrar en la literatura como dieta de la milpa, donde todos los componentes que se cultivan en este tipo de sistemas agroalimentarios son los que tenemos de forma van a encontrar general o sistémica, pero también para la salud inmunológica. Descanso adecuado es fundamental, o sea, forma parte de este conjunto de estrategias que son sí o sí importantes para tener un sistema inmunológico fortalecido. La falta de descanso puede inducir inmunosupresión y aumentar el riesgo de infecciones, porque que es el endocrinológico. Tenemos dos hormonas que son importantes para el organismo, es el cortisol y la melatonina. El cortisol y la melatonina se producen de forma rítmica y de forma asincrónica. Por ejemplo, cuando se produce cortisol, la melatonina está en concentraciones basales. Aumenta la melatonina y disminuye el cortisol. Esa es la forma o la dinámica que deberían de tener estas dos hormonas. El cortisol, su producción inicia en las primeras horas de la mañana
Su pico máximo está alrededor del mediodía y después empieza a disminuir. La melatonina se empieza a producir por la tarde-noche, alcanza su pico máximo alrededor de las 2 de la mañana y de ahí empieza a disminuir. Pero hoy en día esta ritmicidad o esos cambios cíclicos no se observan de la misma forma, porque nos desvelamos y no solamente nos desvelamos, sino que estamos con dispositivos electrónicos. La luz de los dispositivos electrónicos estimula la secreción de cortisol. Además, si nosotros lo viéramos de forma más completa, estaría de esta forma. Eh, o, la estimulación a través de la luz va a llegar al nervio óptico, del nervio óptico se va al núcleo supraquiasmático, va a tener ciertas interacciones, donde la luz solar va a estimular la producción de cortisol. Cuando se va el sol, por decirlo así, y llega la noche, inicia la producción de melatonina. Pero existen múltiples factores como la actividad física, el descanso, el ejercicio que hacemos durante el día, también los alimentos. Hay mucha literatura que habla, por ejemplo, sobre el ciclo circadiano y el consumo de alimentos. Y también qué tipos de alimentos se deberían de consumir y demás. Entonces también es un área que se puede explorar bastante y vamos a encontrar mucha información en la literatura. Aquí les dejé, o más bien les puse esta tablita, igual si quieren hacerle screenshot o algo, de los efectos de la melatonina. La melatonina cumple una función de modulación de la respuesta inmunológica. La melatonina regula la actividad de las células inmunitarias, todos los leucocitos, pero también la producción de interleucinas proinflamatorias y antiinflamatorias, todas relacionadas con la actividad física. Entonces, la actividad física también es o forma parte del tratamiento no farmacológico de las enfermedades autoinmunes. Los pacientes que viven con artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus eritematoso sistémico y otra miríada más de enfermedades autoinmunes se ven beneficiadas con la actividad física. Por ejemplo, una persona que vive con artritis reumatoide por las mañanas cuando se levanta con dolor, se levanta con rigidez en las articulaciones, con chasquidos. Y si nosotros hiciéramos la medición, por ejemplo, de marcadores de inflamación como proteína C reactiva, encontraríamos que sus niveles de proteína C reactiva están elevados en la mañana. Entonces, a medida que hacen actividad física y se empiezan a mover, van con el fisioterapeuta y demás, el dolor empieza a disminuir. Disminuye el dolor, disminuye la rigidez, disminuyen los chasquidos. Entonces, es un beneficio directo que se ha encontrado en las enfermedades autoinmunes. Los efectos del ejercicio moderado en la mayoría de la respuesta inmune en personas mayores, como lo veíamos hace rato, lejos de tener cuestiones, por ejemplo, de hipertrofia o de otras situaciones, vamos a encontrar también que ese sistema inmunológico en personas mayores que hacen actividad física y específicamente de resistencia van a tener un sistema inmune más fortalecido, mayor producción de células, de leucocitos, mayor vigilancia inmunológica en las mucosas, mucosa respiratoria, genitourinaria, digestiva, y por lo tanto van a desarrollar menor cantidad de enfermedades infecciosas. En esta imagen, bueno, es un resumen prácticamente de todo lo que acabamos de ver. La actividad física va a interactuar con todos los órganos y todos los tejidos a través de moléculas, de mioquinas por parte del músculo, también de interleucinas, para favorecer diferentes procesos biológicos y fisiológicos. Ahora, me gustaría mencionarles algunos puntos clave que me gustaría que se llevaran a casa, que es precisamente el ejercicio modula la función inmunológica. La actividad física regula la respuesta inmune innata y adaptativa, fortaleciendo a cada una de ellas y promoviendo una inmunidad equilibrada
y mejorando la resistencia a las infecciones. Una persona que hace actividad física de forma regular o crónica con un volumen de entrenamiento planeado y estratégico, se van a dar cuenta que difícilmente va a tener infecciones de sistema digestivo, respiratorias o genitourinarias. Los beneficios del ejercicio moderado: el ejercicio de intensidad moderada mejora la respuesta inmunológica sin causar inmunosupresión, disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas. Este punto es bastante particular porque veíamos hace rato que en ejercicios que son intensos, pero además que llevamos al cuerpo al límite, es cuando sí vamos a encontrar cierto grado de inmunosupresión. Pero si el ejercicio, aunque sea un ejercicio intenso y está bien planeado y además cumple otros requisitos como el descanso, la nutrición, la hidratación, etcétera, difícilmente vamos a encontrar esta ventana donde la persona va o se va a encontrar de cierto grado inmunocomprometida. Vamos a encontrar también efectos del ejercicio intenso. Si bien el ejercicio intenso puede desencadenar una respuesta inflamatoria aguda y aumentar temporalmente el riesgo a las infecciones por esta ventana que les mencionaba, donde los leucocitos van a entrar en apoptosis o en muerte celular programada. Sin embargo, si en ese punto la médula ósea tiene la capacidad de estar reponiendo esos leucocitos que se están perdiendo, no se va a presentar esta ventana inmunológica. El tratamiento regular optimiza la salud inmunológica a largo plazo. También tenemos mecanismos de acción: la activación de células T, células B y células natural killer, así como macrófagos, junto con la liberación de citocinas y mioquinas también y factores de crecimiento, son clave en la modulación de la respuesta inmune a través del ejercicio. En combinación o si la persona, por ejemplo, solo hace ejercicio cardiovascular o ejercicio de resistencia, también va a obtener los beneficios de la actividad física. La recuperación y la nutrición, que fue el último punto que vimos. El descanso adecuado y la nutrición son esenciales para optimizar los beneficios inmunológicos del ejercicio, evitando la inmunosupresión y favoreciendo la regeneración tisular. ¿Qué quiere decir? Que se va a desarrollar la respuesta inflamatoria, va a cumplir su función, pero también va a favorecer la regeneración tisular. Y finalmente, recomendaciones prácticas: el ejercicio moderado combinado con una dieta equilibrada y suficiente descanso como estrategia de prevención para enfermedades inmunológicas y crónicas. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Doctor, muchísimas gracias. Si le parece bien, entonces vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí hay varias preguntas que están en la sección, como se dieron las indicaciones al principio, justamente en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la primera. Esta es anónima y dice: ¿la rhabdomiólisis puede ser ocasionada por un volumen excesivo en una sesión de entrenamiento en un paciente sano o debe tener un antecedente patológico renal? O sea, cuando hablamos de rhabdomiólisis, básicamente es la ruptura de las células musculares, ¿no? Que pueden ser cardíacas o pueden ser músculo esquelético. Para fines prácticos es lo mismo. Cuando hablamos de que la rhabdomiólisis se lleva a cabo en músculo esquelético, la mayor proporción sí se da por una actividad física intensa o mal planeada. Y vamos a tener una respuesta inflamatoria que puede ir desde moderada hasta una respuesta inflamatoria exacerbada. Hay otros mecanismos por los cuales se lleva a cabo la rhabdomiólisis, son menos frecuentes. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes también pueden llegar a desarrollar rhabdomiólisis. También, por ejemplo, cuando hay microorganismos, por ejemplo, infecciones por Trypanosoma cruzi, Trypanosoma invanovi, que básicamente es la enfermedad de Chagas. Su target de este parásito es el músculo esquelético, y en el músculo esquelético va a provocar la ruptura o la rhabdomiólisis de estas células. Sin embargo, en algunos pacientes, por cuestiones propias del microorganismo, puede también infectar células del músculo esquelético, provocar la ruptura del músculo esquelético. Entonces, sí hay varias
formas en las que se puede desarrollar la rhabdomiólisis, pero la más frecuente y la más común es la provocada por una carga excesiva. Muy bien, pasamos con la siguiente. Nada más, antes les recuerdo a todos los asistentes que una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas es cuando voy a compartirles el enlace y un código QR para que puedan descargar su constancia. Seguimos. Jesús Alberto Hernández pregunta, ¿las citocinas podrían ayudar en el proceso de un edema? De hecho, o sea, las citocinas lo que hacen primero es favorecer el edema, porque el edema forma parte de lo que llamamos los pilares de la inflamación. El edema es lo que en los libros más no quiero decir viejos, pero más antiguos de inmunología, venía como tumefacción, o sea, un aumento de tamaño porque hay extravasación de líquido. Entonces, va a haber citocinas proinflamatorias que van a favorecer la producción del edema. Pero después tenemos, cuando pasa este estado fisiológico o fisiopatológico de la inflamación, se producen las citocinas antiinflamatorias, que son las encargadas de la señalización para que todo ese tejido que está sufriendo el proceso inflamatorio tenga un periodo de regeneración tisular, donde ya disminuye el edema. Entonces, sí, las citocinas proinflamatorias favorecen la producción del edema y las citocinas antiinflamatorias favorecen la regeneración tisular para que el edema disminuya y el tejido vuelva nuevamente a su conformación normal. Estupendo. Siguiente pregunta, Gabriela Abigail. ¿Cuánto tiempo tarda en disminuir la inflamación después de una sesión de entrenamiento? Ahí va a depender también de qué tanto daño haya habido al tejido. Puede ser desde horas, 24, 48 horas, hasta días o semanas. Va a depender mucho de la lesión, de la extensión de la lesión y qué tanto tejido se haya habido o se haya comprometido al momento de la lesión. Pero pueden ser desde 24 horas hasta un par de semanas, tal vez, ¿no? Dependiendo del daño que se le haya hecho al tejido. Otra pregunta de Jesús Alberto Hernández. ¿Qué pasa con las células cuando los jóvenes se inyectan o toman algo para la incrementación de músculo? Va a depender de qué es lo que se inyecten. Cuando hablamos de, por ejemplo, glucocorticoides, que ahí entra, por ejemplo, todos dexametasona, prednisona, betametasona, exógenos y endógenos, por ejemplo, el cortisol es un glucocorticoide endógeno. Lo que sucede con el sistema inmunológico, recuerden que yo les hablaba que la circulación de las células es central y que tenemos algunos leucocitos adheridos al endotelio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos inflamación y nos tomamos un glucocorticoide o vivimos en estrés constante toda la vida, esos glucocorticoides provocan que todos los leucocitos que están adheridos al endotelio se desprendan. Y al desprenderse entran a circulación. Y lo grave no es que estén en circulación, lo grave es que esos leucocitos no van a migrar a los sitios donde puede haber una infección, donde tal vez hubo algún trauma o una lesión y por lo tanto el sistema inmunológico se ve deprimido en cuestiones celulares. También hay otras estrategias moleculares que tienen que ver con que estos glucocorticoides, muchos de ellos tienen la capacidad o tienen o pueden funcionar como segundos mensajeros para la producción o no de algunas proteínas. Pero sí, la mayoría de ellos disminuye la funcionalidad del sistema inmunológico, celular y molecular. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. Anónimo, ¿cuántos minutos son recomendados para descanso entre series? Igual, varía mucho. Siempre recuerden que tenemos que personalizar el esquema de entrenamiento. Hay personas que terminan de hacer una serie y se van a la otra y, ¿no?
para que tú, o más bien algo que podemos tomar en cuenta al momento de determinar el periodo de descanso es que si tú terminas una serie y cuando inicies la otra no la puedes terminar porque sientes el agotamiento muscular, ese es un indicativo de que tienes que aumentar un poco el periodo de descanso o para que ese tejido que estés trabajando en ese momento se pueda recuperar. ¿Sí? Es normal que tal vez no sé, a la sexta o lo que sea, dependiendo también de cuánto estés cargando y demás, pero hay cierto grado de normalidad, que llega un momento en el que el músculo ya se agota, pero si se agota las primeras series o las primeras repeticiones, ahí sí ya, o sea, tendrías que observarte tú, observar a la persona con la que estás trabajando y decir, ok, tal vez necesito ampliar un poco más el periodo de descanso. Ahora, si terminas todas las series, todas las repeticiones como si nada, entonces ahí tendrías que disminuir tal vez el tiempo de descanso. Muy bien, doctor. Y la última pregunta es de Mariana Rivera Ruiz. ¿Cómo regula el cuerpo el ciclo circadiano en el caso de una persona invidente? Perdón, en el caso de una persona que... Invidente. Es que en realidad no es que, o más bien no es por la vista como tal, sino más bien es el estímulo que recibe el organismo. De hecho, hay muchos o hay varios experimentos que han hecho con modelos biológicos donde a algunos animales de experimentación les extirpan los ojos y analizan cómo se lleva a cabo el ciclo circadiano a través de los diferentes mensajeros químicos, la melatonina, el cortisol y otros neurotransmisores más, y han observado que incluso haciendo la extirpación de los ojos de esos animales de experimentación, el ciclo circadiano se sigue manteniendo. Entonces, no hay un receptor o una célula receptor que digas es la única que va a controlar el ciclo circadiano. Hay unas hipótesis donde hablan, por ejemplo, que la pituitaria por sí sola tiene la capacidad de recibir señales, por ejemplo, de la piel, a través de la piel, de los receptores de la piel, y que es lo que le podría indicar, por ejemplo, cuándo producir melatonina y cuándo no producir o cuándo disminuir la producción de melatonina. Pero sí, o sea, los ojos son una de las hipótesis que se manejan, pero no es la única. Doctor, por ahí Said Alcántara nos decía que faltaba su pregunta, la había puesto en el chat y ya ahorita la puso de manera correcta en preguntas. ¿Nos aventamos un pilón? ¿Cómo? ¿Nos aventamos una pregunta pilón, digo? Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma porque deja de hacer ejercicio y retoma con la misma intensidad que cuando lo hacía constantemente? ¿Cuál sería el mecanismo y qué estrategias se deberían tomar ante esta inmunosupresión transitoria inducida por ejercicio? Bueno, lo ideal siempre es ir de menos a más. Entonces, cuando una persona, por cuestiones tal vez clínicas o lo que sea, dejó de hacer el volumen de entrenamiento que hacía de forma cotidiana y lo retoma, tiene que empezar nuevamente, o sea, tal vez no desde cero, pero sí con un porcentaje mucho menor de lo que hacía normalmente. Ahora, si ya fue e hizo el entrenamiento como lo hacía regularmente, y está viviendo las consecuencias de no haber iniciado con un porcentaje, un volumen de entrenamiento menor, necesita esperar que se recupere el organismo como tal y nuevamente retomarlo, pero retomarlo desde un porcentaje menor. Recuerden que al igual que desde cero, una persona que no ha hecho entrenamiento nunca en su vida, tiene que empezar con una carga progresiva. Si la persona inicia nuevamente con una carga progresiva desde un porcentaje menor, de hecho, cuando cuando se retoma la actividad física, vas probando, ¿no? Haces tal vez la primera repetición con un peso y un volumen determinado y ves que todo bien, subes al siguiente dentro de la misma sesión. La siguiente repetición ya la haces con un peso mayor hasta que tú determines que en ese rango te puedes quedar en ese momento e ir aumentando poco a poco.
porque si lo hiciste de la otra forma, lo que tienes que hacer es esperar a la recuperación y después de la recuperación retomarlo nuevamente, pero ya de una forma más estratégica. Muy bien, doctor, pues con esa pregunta cerramos. Muchísimas gracias por la estupenda participación y todos los conocimientos que nos ha compartido con base en su estupenda también trayectoria. La verdad es que siempre en los seminarios repito lo mismo y es que normalmente se tratan temas que requieren de semanas, meses, años de plática en donde pues es muy difícil tal vez sintetizar este tipo de temas en tan poco tiempo, pero siempre se hacen con la intención de que los asistentes y profesionales tengan la oportunidad de visualizar áreas de conocimiento, áreas de investigación en las que podrían pues, interesarse. Y pues yo le agradezco mucho, doctor, por esta excelente ponencia. Esperamos verlo muy pronto nuevamente. Excelente noche, doctor. Gracias, igualmente, hasta luego.